Listo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. A ver, chicos, una consulta. ¿Con quiénes son las primeras personas que van a escuchar un proceso de venta de alquiler? Dina Maña, tú. ¿Quiénes son nuevos en este tema? O sea, para ¿quiénes no han recibido una charla de proceso de venta o proceso de alquiler? O sea, todos han recibido. ¿No qué, perdón? Por eso, levanten la mano para ver quién no. Listo, entonces, yo sé que finalmente en la práctica, o sea, no porque reciban esta capacitación o futuras capacitaciones, no nos llamen, porque igual, seguramente, a todos nos pasa, o sea, en una capacitación o en una charla voy a captar ciertas cosas que finalmente en la práctica me olvido o simplemente es diferente a que alguien que sepa esté ahí o me acompañe o me guíe por teléfono, por lo menos, ¿no? Entonces, no se sientan cortos de que llegado el momento puedan llamarnos y consultar o simplemente aclarar algunos pasos. Ahora, lo que vamos a ver hoy día son procesos de cómo deberían suceder las cosas. No quiere decir que suceda todo al revés o salga una nueva forma de hacerlo. Sobre todo en procesos de venta, se pueden dar en realidad o establecer pasos que ni siquiera nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero sí se pueden hacer. Y todo eso va a resultar de finalmente una coordinación entre las partes, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy día ventas de alquileres. Vamos a hacer primero el proceso de ventas, después hacemos un break y después continuamos con alquileres. Pregunten por favor todo lo que necesiten preguntar. Y las personas que ya saben o que ya han visto esto, que puedan colaborar o corregirme, me corrigen por favor. Siéntanse confiados. Perdón, vamos a empezar acá. Listo, entonces, muchas veces cuando un comprador, esto es como que una gráfica, después voy a entrar en detalle. Un comprador cuando les pregunta ¿cuánto tiempo demora si quiero comprar la propiedad? ¿No? O hay compradores que te dicen, ya tengo la plata, vamos a notaría a comprar. Entonces, es así de rápido, más o menos cuánto tiempo puede demorar una compra. Si tiene la plata, una semana, si no más. Tiene que estar en efectivo, no comprar. Y los papeles de la otra parte estén correctos. Un día. Bien. Pues en un día, sí, un día para otro también. Puede ser un día, podría ser un día difícil, ¿no? Un día. Una semana, si acaso. Sí, claro. No, o sea, si es que ya está decidido. Claro. A ver, todo lo que es en un día, por más que tengamos todas las ganas, no necesariamente es así. Es más, todo lo que es apurado se termina por caer. Todo lo que es apurado, no quiero sonar pesimista, pero por la experiencia que tenemos, todo lo que es apurado se cae. No suceden ciertas cosas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero transmitir tranquilidad. Ya, toma la plata, vamos a la notaría a firmar, quiero comprarlo hoy día. Si se pudiera, perfecto, ¿no? Pero antes de eso, veamos los documentos, hay que hacer un estudio de títulos, tenemos que tener un abogado para que un poco elaboren la minuta y apenas estemos conformes lo hacemos. Pero lo que no puede pasar es, Enrique o Giovanni, ya tengo la plata, vamos a notaría en 1 hora, pásame el modelo en una minuta. Porque lo que van a hacer es generar ansiedad y más que ayudarlos a decirles tranquilidad, vamos por pasos, muchas veces no suceden así las cosas. Entonces, sí, el tiempo va a depender de cómo lo va a comprar, efectivamente. Si tiene la plata y los papeles están en orden, es rápido, o sea, puede ser, no sé, pues 3, 4 días, plan una semana,
firmar escritura en notaría. Ese es el periodo. Si es con banco, de la misma forma. Depende si los documentos estaban conformes, depende de la tasación, y depende de los tiempos del banco también. Podría estar pues, en 15, 20 días, ¿ya? Tiempos razonables. Entonces acá yo pongo, ¿no? Desde que aceptan la oferta al toque, ¿no? Se aceptan la oferta, quiere decir, me mandaron el correo con el monto y el propietario aceptó ese monto. Ahora, que alguien te acepte una oferta es el paso 1, no quiere decir que cuando te aceptan la oferta ahí hay que tener más cuidado porque se puede caer esa venta. Entonces todos tenemos que ser conscientes de que te acepten la oferta no quiere decir ya vendí la propiedad, para nada, ¿ya? Tenemos que tener la documentación del propietario. De hecho, cuando tú captas la propiedad ya deberías tener la documentación, ¿no es cierto? Entonces, el que va a comprar, así la compre con banco, recursos propios, te va a pedir la documentación. Y esa documentación es pública y se la tendríamos que dar, o se la tenemos que dar, porque él con su abogado o con el banco tienen que hacer el estudio de títulos, que es revisión de la documentación. ¿Qué documentación? Después lo vamos a ver a detalle. Entonces, supongamos de que te falta un PU, porque si son varios propietarios, tienes que tener todos los PUs, de esos 3, 4, 5 copropietarios, tienes el PU de cada uno de ellos. Eso te va a tomar un día, 2 días, ¿no? Hasta que tenga la información el comprador bien. Si lo compra con banco, todos esos documentos van a ir al banco. Y el banco no va a hacer nada hasta que completes tú la documentación que te pide el banco. Después vamos a ver qué te pide el banco, pero digamos que la documentación, para que el banco la tenga, te vas a demorar, entonces, es lo que te digo, ¿no? dos días o lo que te demores. Y el banco, una vez que tenga esta documentación, va a mandar a tasar la propiedad. Porque recuerda, ¿no? Si el banco te da un monto, te dice, sí, tú estás preaprobada para comprarte una vivienda de hasta $150.000. ¿Ya? Tú le das los documentos de esa vivienda y el banco va a mandar a verificar que cueste lo que dice que cuesta. Si ya encontré una de 140.000, a ver, vamos a ver, efectivamente es así. El banco la tasa y si efectivamente el tasador dice que es 135, 140, el banco te va a prestar lo que te dijo que te iba a prestar. Por eso es la tasación y ahí igual hay un tiempo de demora. Y después el banco, cuando ya tiene la tasación conforme, esa tasación, el banco trabaja con tasadores externos. ¿Ya? No es que el banco tenga sus propios tasadores, son empresas o personas que trabajan externamente, que hacen un informe y se lo mandan al banco. Antes ese informe lo hacían el mismo día de la tarde, ahora creo que se están demorando, depende del banco, se demoran 3 días, si es un viernes se dan el miércoles, entonces ahí también hay tiempos que van pasando. Ya cuando el banco tiene todo, el banco te deriva a una notaría y en la notaría mandan el cheque, ¿no? Que es el desembolso final, ¿no? Y se firma cuando el banco recibe, porque el banco también aparte de los documentos tiene que recibir la minuta. El banco recibe la minuta que es el contrato de compra-venta, manda a bloquear la propiedad y si la propiedad está bloqueada, recién se puede firmar la escritura. ¿Ya? Esos son los pasos más o menos que es con una compra-venta con banco. Entonces se va a demorar 20 días más o menos. Si es que todo está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver paso a paso cómo deberíamos proceder cuando tenemos una venta. Entonces, primero, estoy mostrando la propiedad y viene la persona que vio la propiedad, le brillaron los ojos, ¿no? Y dijo, mira, este es el depa que quiero. Ustedes se deberían dar cuenta porque en verdad el que le gusta la propiedad, esto es en caliente, ¿verdad? Esto es bien, no es tan frío como que te dice después de una semana, oye, la propiedad que vi ese día, esa me quiero comprar.
No, es bien emocional. Entonces, el que la quiere, tú te vas a dar cuenta en el momento de que por su expresión, por cómo actúa o interactúa con su pareja, dependiendo con quién va, ya, tú sabes que esa es la persona que la va a comprar. Entonces, cuando él te dice, oye, ya me gusta esa propiedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que quiero comprar? ¿Vamos a notaría a pagar ahorita? Tú tienes que decirle, a ver, primero son esos 3 pasos que van como que de forma simultánea. Le tienes que pedir una oferta formal por correo. Eso te lo puede pasar en ese instante por un texto desde su celular, ¿no es cierto? Entonces, le pides la oferta formal y le explicas, si, no sé, pues si la propiedad está en 200.000, probablemente te la negocien. Sobre todo en venta, todo es negociable. O, por más que el propietario no lo quiera, le van a ofrecer menos. No le van a decir, ya, te doy los 200.000 que quieres. Le van a pasar un correo y le van a decir, si está en 200, siempre, si está en 200, te van a ofrecer 180 o 170. Entonces, ustedes también cuando capten la propiedad, tienen que explicarle eso al propietario. Yo quiero 200. ¿Está bien? Primero el precio te lo pone en el mercado, ¿no es cierto? Tú puedes hacer tu ACM y todo, y al final te pueden ofertar menos. Bueno, finalmente tú tienes que recibir esa oferta y transmitirla al propietario. Por más que él te haya dicho, yo la vendo en 200 y no quiero nada, tienes que pasarle esa oferta. Y explicarle que, bueno, eso es lo que está pagando el mercado. Bueno, dependiendo de si efectivamente es así. A lo que voy es, todo se va a ofertar. Nunca te van a decir, listo, 200, toma. Bien, pocas probabilidades que te pase eso. Entonces, si está en 200, te van a ofrecer 170. ¿No? Ahora, si te ofrecen 170, probablemente estén pensando en darte 190, 185. Entonces, ustedes también tienen que manejar esa situación. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que le van a pedir es el correo formal, ¿no? En todo caso, con oferta y la forma de cómo lo va a pagar. Por eso es importante también. Pues si lo ofrecen 170 y lo va a pagar cash, sí, probablemente sea una mejor opción que decirle te lo va a pagar con banco, que se va a demorar un mes y medio, ¿no? Entonces, ese es el paso 1. La oferta por correo, por favor. Ahora, tienen que para que las operaciones se den y sean seguras, entre comillas, para también el propietario, tienen que acostumbrarse a pedir una reserva. Nos ha pasado que el comprador dice, no te preocupes, sin reserva, vamos a firmar la minuta de frente, pero sí estoy interesado. Y se van. Más de la mitad de las veces, tú trabajas por las puras, porque llegado el momento, un día antes o 2 días antes o el mismo día, el propietario te dice, ¿sabes qué? Ya no, gracias. Pásalo por ahí para acá. Llegado el momento, el comprador, el interesado, lo va a desestimar esa compra. ¿Ya? Entonces, para que no les pase eso, pidan reserva. No, ya eso no. Entonces, a ver, la reserva, ojo chicos, la reserva no es un arras, no es un arras. Ya darlo para que no se vean los que ya conocen eso. ¿Cuál es la diferencia entre la reserva y un arras? A ver, Fría. Que la reserva es solamente para ya no publicar la propiedad en portales mobiliarios y el arras es ya formalmente a la hora que se separa, se firma la minuta general. Antes de la minuta. Sí, se llama la forma parte del precio. El arras carnal y la separación. La reserva es una separación que se suele o no. ¿Qué más? A ver, por allá. El arras es un porcentaje y la separación es un monto pues, solamente para ya estar de acuerdo, ¿no? Claro, el arras es un monto pactado, ¿no? Claro. El arras es un adelanto del precio total. Un adelanto. El arras también me sirve para entregárselo al banco, decirle, oye, ya le entregué un adelanto. El arras también tiene por naturaleza una penalidad, ¿no? Que si yo no le completo el monto, lo que ya di lo perdí y no puedo reclamar
Y la contraparte también. Si el vendedor de pronto ya no quiere vender la propiedad, le tendría que devolver lo que le di multiplicado por 2. ¿Ya? Esa es la naturaleza de la penalidad. Mientras que el contrato de reserva simplemente es, ¿sabes qué? Voy a dejar de ofrecerla, voy a bajarla de las redes y la propiedad queda congelada hasta firmar la minuta o hasta que el banco te apruebe el crédito y tengas la seguridad de que la propiedad va a ser, en teoría, para que tienes la opción, ¿no? Estás comprándola. Y a la parte del propietario tenemos ya garantía, entre comillas, de que hay un comprador que está súper interesado y la formalidad del caso es que ha dejado incluso un monto en la agencia inmobiliaria. Si por A o B el comprador se arrepiente, va a perder ese monto. Eso está detallado en el contrato de la reserva. No necesariamente, va a depender. Va a depender, porque si efectivamente se arrepiente y, oye, ¿sabes que me voy a comprar una casa que es más barata que lo que encontré? Entonces no le vamos a devolver nada. Pero si has acordado de que el banco, si es que no se le presta el monto, le devolvemos ese dinero, tiene que estar comunicado, porque eso no lo dice en el contrato de reserva. Pero sí se le podría dar esa facilidad y devolver la plata si es que el banco no lo acepta. Y si no, digamos, si no es un... Si nos quedamos con la reserva, eso se reparte entre la agencia y la gente. A mí, cuando hago una captación, cuando hago una venta, a veces me dicen si te lo separo o lo voy a perder, si que por algún motivo o desisto. Yo le he dicho que normalmente ese 30% sí existe, porque una propiedad me dijo que no nos quedamos con todo. Sí, en realidad, si tú lees el contrato de reserva, nos quedamos con todo. Sí existe. O sea, yo puedo decirle al cliente que se para, si usted existe, me quedo con todo. Es que si le dices sí, obviamente no te va a hacer nada. Usted me dice, ¿por qué tengo que separarlo? Yo digo, porque tengo que hacer esto y esto, usted, ya, ok, te lo separo. Pero por ahí se mete la esposa y dice, oye, pero si yo te lo separo y mañana me están regalando un departamento de 80.000 igual el tuyo. No lo separes, pero no lo separes. ¿Dónde penalizas? Me dice. Yo le digo, con todo. Por eso va a depender. Si tú me dices, Enrique, he acordado con él, nos quedamos con el 30% si existe, yo te voy a aceptar eso. ¿Ya? Es flexible. Sí, es flexible, depende de tu negociación. Pero claro, si nos da $500 y te va a sacar con 30, No. ¿cuánta es la seguridad del propietario en que yo le diga está reservado y pero si ponte en el caso de que efectivamente el propietario pierde otras oportunidades de venta, se demoran 2 semanas y media, el propietario viene del extranjero para firmar la minuta y el interesado desapareció porque dio otra oportunidad. ¿Quién queda mal? Pero es un supuesto porque no ha ocurrido, la gente paga. Ya, claro. La reserva te da una parte del propietario. ¿Perdón? La reserva te da una parte del propietario. No siempre le damos, va a depender. Si efectivamente el propietario viene de fuera, se gastó $500, obviamente tenemos que asumir y darle esos $500. Pero va a depender, según el contrato de reserva, si el que da la reserva se retracta, nos quedamos con ese monto. Y pero no, al propietario tampoco es que se le dé a él. Claro. Y Enrique, y cuando hacen ya la compra final, esa reserva, ¿cómo queda? ¿Se deduce del monto total de la venta? ¿Cómo? Las reservas se devuelven Completo. Si el comprador me dio 1.000, antes de, claro, un día antes, le devuelve la reserva. O el mismo día le devuelve la reserva. Ya. Ojo que Se devuelve. la separación no solamente se da cuando se cierra el negocio, ¿no? La persona puede ofertar y dejar separación, eso es mucho más potente, porque es como que, oye, en el caso hay plata de por medio, y si el propietario no acepta, se le devuelve. Ahí sí se devuelve todo. Es mejor. La reserva efectivamente es un mecanismo de parte del interesado para demostrar su interés. O sea, ¿qué más potente que aparte de mi correíto de oye, te ofrezco 170, yo estoy súper interesado, te doy una reserva, te deposito $2.000.
Entonces, eso tienes que transmitírselo al propietario. Como dice Giovanni, no quiere decir, si el propietario desiste, le devolvemos todo igual al que dio la reserva. Ahora, cuidado cuando trabajen con otros REMAX. Lo digo porque cada oficina tiene sus políticas. Hay políticas de algunas oficinas en que no me reserves nada hasta que el propietario acepte tu oferta. ¿Ya? Es como que, ¿por qué me estás reservando si el propietario todavía no acepta? O sea, que yo tengo que... Sobre todo cuando la propiedad no es de nosotros, ¿no? Entonces, si la propiedad tiene otro REMAX, y yo le digo reserva, y le digo, oye, por si acaso está reservada y esta es la oferta, el otro REMAX puede decir, aguanta, o sea, yo sigo mostrándola porque el propietario no ha aceptado tu oferta todavía. Por eso, hay que coordinarlo. Hay que coordinarlo. Cuando la propiedad no es de nosotros, tenemos que preguntarle, oye, la reservo, me están reservándola y estamos ofertando tanto. ¿Ya? Pero no quita de que ellos, o sea, acepten, o sea, está bien, está reservada, pero ellos automáticamente te pueden decir, mi propietario no acepta la reserva, o no acepta la oferta, entonces la propiedad queda liberada. Eso es cuando es como otros REMAX, ¿ya? Ya bueno, para ir avanzando, entonces, el paso 1 es, dame el correo formal con tu oferta y te aconsejo reservarla. ¿Cuánto me vas a reservar? Aproximadamente es el 2% del valor de la propiedad. O sea, estamos hablando de $200,000, pueden pedirle 1%, ¿no? 2.000 o hasta $4.000. Ahora, cuando esa reserva va a futura, pero cuando es más de $1.000, por favor pidan cheque de gerencia. ¿Ya? Porque como esa plata entra en la cuenta y después sale de la cuenta, es un problema consular después de explicarle de que no es ingreso, no es una reserva. Entonces, por eso es que se pide el cheque de gerencia. El cheque de gerencia viene aquí, esto en el cheque, y eso se mantiene en custodia. De lo contrario, depende del monto, $1.000, $2.000 es razonable para reservar. Cuando tienen la reserva y tienen el correo, se la pasan al propietario. Estimado señor Chávez, tengo un interesado que está ofertando $170,000 e incluso ha hecho una reserva porque está muy interesado en adquirir su propiedad. Siempre se deja una inicial en el pago del departamento, o pueden decir que no, todo con el banco $180,000, o te doy 10% o 20%. Sí, es válido, pero eso lo vamos a ver en la reunión. Entonces, pero los primeros pasos, claro, él te podría decir, oye, y le doy de los 170, le puedo dar un adelanto de $20,000. ¿No? Listo, entonces el propietario va a leer el correo, ya vas a hablar con él y van a acordar, oye, ¿sabes qué? 170 no acepto, pero que sea 180 o 185, o tú ya tienes que manejar eso. Ya, no aceptas los 170, perfecto, pero por favor, dame una contraoferta, o sea, ¿a cuánto se bajas? Ahora, hay negociaciones, sobre todo cuando son valores altos, que van a demorar porque va a ser un juego de precios hasta llegar a un punto, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Y ustedes tienen que saber manejarlo. O sea, el propietario te puede decir, oye, ¿sabes qué? No, 170 es imposible. Ya, pero ¿hasta cuánto es lo mínimo que lo puedes dejar para ver más o menos? Ya, mira, que me dé 175. Entonces tú deberías decirle, ya, entonces voy a pasar un correo, pero no con 175, sino con 180. ¿Ya? O con 185. Entonces pasas el correo, ¿sabes qué? Mi propietario dice 185. Y el otro, pero estiran un poco más, a ver si llegamos a un punto intermedio. ¿Me entiendes? O sea, nunca llegue, ya, listo, no. ¿Ya? Y estoy seguro de que si te dijo 175 y tú le dices al otro 185, el otro te va a decir, te doy 175. Es más probable que puedes cerrar en 178. ¿Ya? Todo eso, igual, comuníquenlo, compártanlo para tratar de no ayudarnos. Somos un equipo, recuerden, ¿no? Nosotros ganamos a medias. Entonces, cuando ustedes me dicen, ya está todo listo, cerrado, pues me siento como que, pucha, no, está bien, listo, te felicito, pero me hubiese gustado que lo compartas como para ir juntos y ya. A ver si está bien, ¿no? Pero tengan en cuenta que no es que
voy al final, si no al revés, desde el principio, comparten, cópienos en los correos también, para estar al tanto. Bueno, ok, entonces esos pasos son rápidos. Pásame el correo, por favor, reserva la empresa y se lo paso al propietario. El propietario acepta o vamos negociando vía mail, pimponeando los precios hasta que llegue un punto en que ya listo, se da, que me dé los 180 y listo. Una vez que el propietario acepte esa oferta, lo que tenemos que hacer es juntarnos, o sea, juntar al propietario, juntar al vendedor, nosotros. ¿Dónde? Puede ser en la oficina, o puede ser en la casa del vendedor, o puede ser en un Starbucks, pero tenemos que juntarnos. ¿Por qué es bueno juntarse? Porque primero, como no se conocen, no hay cero confianza, no es como que quién será el pata y ya acepto, pero no tengo tiempo. El problema de eso es que si uno de los pasitos se alarga 2 días más, no, o sea, que ya no quiero, o ya no compro, o simplemente no, ya tengo otra oferta. Entonces la reunión es súper importante. Nos ha tocado varias operaciones que solo estamos por WhatsApp y se alargan los plazos, nadie se involucra y se terminan cayendo o cerrándose, pero a un tiempo no habitual y con malestar de ambas partes. Entonces, por favor, la reunión tenemos que tenerla. Ahora, cuando el cierre es compartido, o sea, con otro Remax, ¿ya? Todo lo que les he dicho es igual, solo que la comunicación va a ser vía el otro agente Remax, ¿no? Entonces, cuando aceptan la oferta, el otro agente te dirá, listo, se aceptó la oferta. En ese momento, tienen que crear un chat grupal. En el chat grupal tienen que estar el otro agente, ustedes, o sea, es un chat interno, ¿no? Nunca coloquen o nunca no. Por favor, salvo o casos excepcionales, colocamos a los vendedores y compradores, pero no es recomendable hacer eso. En el chat grupal simplemente estamos los agentes, los brokers y nadie más. Es para coordinar, es un chat de coordinación. Y la coordinación es, oye, ¿sabes qué? Hay que juntarnos. ¿Dónde? En tu oficina, en mi oficina, en la casa del propietario. Listo, ok, nos juntamos tal día, tal hora, ok. Y nos juntamos todos. Si es con otro Remax, también los Remax y las partes compradoras y vendedoras. ¿Ya? Ahora, antes de la reunión, es importante que definamos quién va a ser el abogado. Recuerden de que estas operaciones necesitan una minuta. Esa minuta, que es el contrato de compraventa, la tiene que sellar un abogado, el abogado que la redacta. Cuando el comprador te dice, tengo mi abogado, que siempre te voy a decir eso, recuerden que abogado, o sea, el derecho pues tiene 1000 ramas, ¿no? Puede ser un abogado, no sé, penal, que se divorció, no lo sé, o su hermano que estudió derecho hasta la mitad de la carrera. ¿No? Al final, sí, tengo mi abogado, pero no es un abogado especialista en temas inmobiliarios. Y abogados especialistas en temas inmobiliarios, aunque no lo crean, no hay mucho. Claro, el abogado te dice, sí, yo lo puedo leer todo. Está bien, él lo lee, va a entender, pero no va a aportar, no va a decir, oye, acá podemos poner esto porque le escribí, no. Entonces, tienen que persuadir de que nosotros podemos, o sea, nosotros trabajamos con un abogado, pero tiene un costo porque es un abogado que trabaja en temas inmobiliarios, no es in-house. Entonces, nuestro abogado, por elaboración de minuta, está acá, creo, ¿no? Está ahí, creo, ¿no? A ver, nuestro abogado tiene un costo de 300 soles. Esos 300 soles implican estudio de títulos, ¿ya? Es la revisión documentaria, que no es tan fácil, ¿ya? No es como que leo el PU y leo la copia literal. Veo la copia literal, esa propiedad tiene una ficha, porque la copia literal es decir, no recuerdo el año exacto, hacia adelante. La ficha es previa a la copia literal. Y antes de la ficha es tomo. Entonces, si hay que irse a los tomos, el abogado va y revisa el tomo. Para revisar un tomo tiene que ir a la municipalidad, etc. Y sacar... El abogado la hace.
Por internet no puedo hacer No. los que tienen acceso a los abogados, ¿no? No. Una cosa, justo acá me acaba de pasar un tema. Yo recomendaría siempre que el abogado nuestro esté desde el comienzo al final. Mira, ya se había levantado una hipoteca en la propiedad que estoy vendiendo y faltaba inscribirla. Y había una diferencia de 1.800 soles y por eso la rechazaron. Es un acto, ¿no? Bueno, encima había comprado la propiedad en el Cusco, entonces demora más, no sé qué historia. Bueno, pasaron los 20 días, ya se inscribió. Ayer voy a sacar el papel y son 3 partidas: departamento, estacionamiento y depósito. La han inscrito solo en el depósito, ni siquiera en el departamento. El depósito vale $5.000 en esa fecha y el monto es por $200.000, ¿no? La hipoteca. Entonces, obviamente pertenece al departamento, pero lamentablemente tiene que estar inscrito en el departamento y en el estacionamiento. Por lo tanto, no puedo cerrar la operación. Tengo que esperar otros 20 días y empezar de cero. ¿Por qué? Porque ni el propietario mandó a hacerlo a su abogado, sino lo mandó a sus empleados en el Cuba. Tiene una agencia de viajes, una chica seguramente joven que no sabe nada del tema, vio la partida, agarró la primera que encontró y no mandó las 3. Muerto. Yo prefiero perder o invertir, porque no es perder, en un abogado y asegurarme la transacción. Consejo de un conejo. Pero tengo entendido que la presentación de registro público es a nivel notarial. Sí. ¿Cierto? Entonces, el enrolamiento puede ser de la cuestión de la notaría. Lo que sucede que a veces lo mandan de paquete, ¿cierto? No, Con otras claro. propiedades y se quedan cobrando algunas. Sí, no, pero eso ha sido previo, ¿no? Lo que voy es, en la reunión tiene que haber un abogado y ustedes tienen que persuadir al comprador de trabajar con nuestro abogado. ¿Ya? El comprador por ley tiene que pagar los derechos notariales, registrales, abogado y ese tipo de gastos. Entonces no están yendo contra la promesa del propietario. Ojo, la promesa del propietario es: nosotros te asesoramos legalmente también. Asesoría legal es revisión, ver, te guiamos. No quiere decir que yo te voy a contratar a un abogado para resolver tus temas legales. Es asesoría. Ahora, el comprador, por ley, él tiene que pagar la notaría. Y en la notaría, por elaboración de minuta, también le van a cobrar. Las notarías cobran por elaboración de minuta, solo que está empaquetado en el gasto notarial. Pero eso, el gasto notarial va a ser un poco menos si es que ya yo le llevo mi minuta lista y redactada. Entonces, esa redacción y ese estudio previo para elaborar la minuta, nuestro abogado cobra 300 soles. Que es bien poco, porque un abogado por elaboración de minuta te debería cobrar más del doble. Ojo. Eso lo paga el comprador. Eso lo paga el comprador. ¿Ya? Y si no lo paga el comprador, compadre, vamos a medias. Mitad de la oficina, mitad al final, y eso se paga al final cuando cobres. Entonces, vale la pena. Sí, ¿Ya? No vamos a perder Las operaciones se caen ¿por qué? Por confiar en el abogado de la notaría o en el abogado del comprador. Sí. Porque no saben. Total. Y no tenemos el control nosotros. Finalmente con nuestro abogado lo llamas y dices: "Oye, ¿cómo hacemos? Créale un texto acá", listos. O ya se reventado. Entonces, cuando de nuevo piden el correo con la oferta, con la reserva mandamos al propietario, el propietario lo negocia, al final llegamos a un precio, listo. ¿Cuándo nos juntamos? Tal fecha, Enrique al toque, pásale la voz al abogado, la reunión está al día, o vamos con sus servicios y después le pasamos la información. Entonces en el chat grupal, ahí se comienza, el abogado te va a pedir toda la documentación, copia literal, PU, HR, y él nos va a guiar de qué cosa necesita por el WhatsApp. ¿Ya? En la reunión es importante que lleguen también con la documentación, porque el comprador te la va a pedir y se la vamos a entregar, te la entregamos en un file. ¿Ya? Y en la reunión ahí van a salir los diferentes temas, ¿no? ¿Cómo lo vas a comprar? Si es a través de banco, qué banco, cómo se llama tu sectorista. Nosotros como agentes tenemos que un poco trabajar de la mano con el sectorista. Recuerden que el sectorista gana también por ese desembolso. Entonces tiene un incentivo el sectorista para que el desembolso salga en ese mes. Porque tiene una cuota el sectorista. Entonces un poco trabajar de la mano con el sectorista. El banco, aparte del PUHR actualizado, del año en curso, ¿no es cierto? Y la copia literal actualizada significa que la has tenido que pedir en los últimos 30 días. ¿Ya?
copia actualizada, el banco probablemente pide un CRI. El CRI es un documento es un resumen de la copia literal, que se saca también en SUNAR, solo que te va a demorar ahí 2 o 3 días en darte. ¿Ya? 5 días, pues si van a Jesús María, te la dan ahí 2 días máximo. ¿Ya? El CRI, el banco pide copia de testimonio. Copia de testimonio es la propiedad que se está vendiendo, tiene que tener un testimonio de cuando se compró. ¿Ya? La copia de ese testimonio te la pide el banco. Y los DNIs, ¿no? de todos los involucrados. Listo, el banco, bueno, eso es en la reunión. En la reunión le damos documentación y en la reunión pues dirá, sí, lo compro con banco y el propietario también dirá, sí, soy sociedad conyugal, quiere decir que los propietarios es esposo o esposa. Y ahí pueden suceder muchas cosas, no en la reunión, pero sino en el estudio de títulos. En la reunión simplemente hacer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estos son los compradores, vendedores. Ok, ¿cómo lo van a comprar? Sí, lo voy a comprar a través del banco. Aquí está la documentación. Listo, ustedes viven ahí o se van a mudar antes, ¿no? Porque por ahí va a salir en la reunión muchas cosas. No, yo vivo ahí, pero dame un adelanto para yo empezar a buscar y mudarme. Ya, el adelanto, ¿cómo va a ser? Ya, como un arras o firmamos una minuta y en la minuta te doy el adelanto. Todo eso se va a manejar en la reunión. ¿Ya? O también en la reunión te puedes decir, oye, yo quiero la propiedad, pero me gusta el espejo empotrado que tienes ahí. No, eso yo me lo llevo. Uy, ahí vienen los temas. No, me llevo, ese espejo es mío, ese espejo yo ya lo necesito por otro lado. Y por esas onceras se caen las ventas. No, pero es que yo le dije a la gente que el espejo me gustaba y que si no, no lo compré a casa. Y ahí pero a veces hay departamentos que se han vendido con algunas aplicaciones vinculadas o muebles y están empotrados que no están hechos a la medida. Obvio, así debería ser. Todo lo que es empotrar en la medida debería quedar. Claro. Pero finalmente es potestad del gobierno. Por eso la reunión es importante, porque esos detalles al final te pasan factura. Disculpa. Al comienzo nos mencionaste que cuando hay muchos propietarios, cada uno tiene un PU, ¿no? Y un HR. Pero ¿y qué sucedería si hay muchos propietarios, pero solamente tienen un PU y un HR? No, tiene que ir a la municipalidad y gestionar cada uno. ¿Y cuánto demora más o menos eso? No, es rápido. 3 a 5 días. Igual todo eso el abogado nos va a guiar. El abogado, ahí cuando el abogado tenga los documentos, oye, faltan los PUs, uy, y ahí es municipalidad. No, pero escúchame, esos documentos tienen que estar ya solucionados antes de captar. Porque, por ejemplo, cuando está captando la propiedad, ahí está todo listo. Por ejemplo, los clientes son herencias, ¿no? Y son 5 hermanos que tienen una herencia, pero no está independizado. Entonces, continúa con el PUHR de los padres que ya fallecieron. Tiene que ir a la municipalidad con su sucesión intestada. Eso demora. No, la sucesión demora. 2 meses y medio. Sí, 3 meses, más hasta más. No puede ser captada, no puede ser subida hasta que Ustedes lo que tienen que hacer cuando captan, tienen que ver la copia literal, el PUHR. Si la copia literal dice Juan Pérez, pero es, no sé, Pedro Pérez, oye, no entiendo, Juan Pérez no falleció. Ya, y la asociación, no lo hemos hecho, no, entonces tiene que hacer la asociación, la copia literal. Pero aún así, lo que él comentó, aún así, cuando se haga la asociación intestada y se haga el 20% para los 4 hermanos, a la hora que tomas la propiedad, lamentablemente tú no vas a poder vender la propiedad si no te firman los 5. Así está. Porque si tú la vendes y uno de los 4 se opone, No se vende. porque acuérdate que él va a tener que firmar. Claro, los 5, claro. En la copia literal, la asociación está dada, en la copia literal saldrá que son 5 los copropietarios. Entonces tienes que tener la asociación firmada con los 5. No, solo ves, no, en uno solo, hay 2 firmas, pero puedes adicionar los otros 2 y tu DNI. Mira, yo acá le doy un dato porque lo doy en cuenta, ¿no? A veces nos ha pasado que nosotros hemos topado con propiedades que están en el proceso de sucesión intestada o tienen un problema, entonces esa propiedad no se puede captar, no se puede. Pero le recomendamos a este abogado y el abogado se encarga de ir con esa familia. O sea, bien porque la familia le paga a él, pero tiene tiempo tenemos nosotros el control indirecto de la. ¿Por qué? Porque el abogado nos va a avisar cuando ya está todo listo. Ya está listo, regresa a la casa.
Pero ese es, ojo, eso... Porque son, no. Es que el abogado tiene y te va a avisar. La responsabilidad no es nuestra, ojo, diga, es del abogado que es externo. Es otro tema. Yo puedo hacerlo con el abogado de... Así que, Ustedes no se involucren mucho, o sea, de ahí si hay un problema, te van a echar la culpa a ti. Ustedes simplemente digan, le recomiendo a este abogado que trabaja en la oficina con nosotros, pero ojo, esa parte es externa. Ya, chicos, sigan. Pero en la reunión cuando los brokers se reúnen con el propietario y el que va a comprar, ¿también está el abogado? No. No está el abogado porque si... A ver, para aclarar ese tema que está preguntando... No, yo sé. Rocío está preguntando si es que el abogado va a las reuniones. ¿Ya? No. Con los 300 soles solo es para elaboración de la minuta. Si queremos que el abogado esté en las reuniones, participe y dé una asesoría personal, o sea, como cuasi seguimiento personalizado, y esté en la notaría al momento de la firma, eso tiene otro puesto, eso tiene otro valor. Es lo que decía Frida. Eso cuesta $350, son como 1000 soles. ¿Ya? Sí, va a depender del valor de la propiedad. Si es una propiedad de $1 millón, si tiene 5 hermanos, 2 viven en extranjero, y vale la pena contratar con ese servicio. Si no, si es una propiedad de $100.000 sería bueno que tengan una al 3%. Van a ver la diferencia entre tener un abogado costado en todas las reuniones y no tenerlo. A ver, si es una reunión, si es una operación de $80.000, el 3%, compartida, Ya. ahí va Giovanni y ahí el El abogado. Ahí voy yo. Después, bueno, ya, para retomar, estamos en la reunión, ¿ya? Y lo va a comprar con un banco. Le damos la documentación, ¿no? Acordamos, en la reunión se acuerdan un poco los tiempos. Listo. Solo tengan en cuenta una cosa, que en la reunión no se intercambien teléfonos a comprador y vendedor. Igual puede ser después eso medio inevitable porque le estás dando la copia literal, le vas a ver el nombre, y puede al toque rápido saber, me toca la cuerda, está obvio, ¿no? Por eso ustedes tienen que generar esa confianza y cercanía con sus clientes. A lo que voy es, cuando dicen, toma mi tarjeta, al final tienes que decirle, disculpe, pero tú no puedes, o sea, sigamos... Yo creo que antes uno debería... Perdón, antes tienes que decirle, por favor, el conducto regular es vía nosotros, entonces evitemos dar tarjetas de presentación. Uno se olvida de eso, pero sí, pero es súper importante. Y después, igual, cuidado con los correos. Muchas veces, yo lo paso a los correos. ¿Cuál es tu correo? Tal. Y pasas toda la información, copias a los correos y ahí se comienzan a contactar. Mira, hoy día justo me pasó que el abogado del vendedor me dice, ya, le voy a hacer otra propuesta a la señora, cuando tiempo, ¿no? Y yo casi caigo, me dice, ¿me das su teléfono? Y yo en principio le dije, sí, con la fracción de segundo pensé, dije, no. No, le digo, mejor mándalo por escrito a todos para que la lea el abogado, porque igual ella no hace nada sin el abogado, le digo, y lo va a consultar. Pero me iluminé porque casi caigo. ¿Qué pasa si le dice, oye, mira, nos evitamos, hacemos, no, uno nunca sabe, ya me ha pasado. Sí, pero esa oferta tiene que ir a ti, tiene que ir a Por ti. eso. Tú se la permites a ti. Por eso. Porque si se ponen en contacto, en un momento dado, entre ellos se pueden poner de acuerdo. Y todo Ya ha llegado el proceso. Si hay algunas consultas, utilicen la opción de tripartita en el celular. Se puede llamar al abogado 1 y llamar al abogado 2 y tú estás en el teléfono. Oye, estoy en línea con el otro abogado, a ver, tengo una consulta. Yo he hecho eso varias veces y funciona súper bien. Te evitas reunirte, te evitas pasos, correo, WhatsApp, toque. Ahora he estado 1 hora en el teléfono haciendo la coordinación de una reunión entre los dos, ¿no? Y a la final ninguno podía, entonces yo dije, ya mejor, ¿por qué no se la pasas por escrito? Porque igual ahora estás abogado, ¿no? Y en uno dije, voy a hacer un chat, porque ya estaba aquí, allá. Pero no, más vale la pena prevenir que lamentar. No lo hice. ¿Por qué? Porque ahora ya... He tenido algunos casos en que hacen chat con los propietarios y ahora no hagan eso. Se dio tarjeta y le van directamente. Ya, a ver. Sí.
Listo, entonces le entregamos la documentación a los compradores y nos vamos. Hay que hacerle seguimiento al comprador porque eso lo tiene que entregar al banco. El banco va a mandar a tasar la propiedad. La tasación también el banco tiene que coordinar. Les va a pedir un número, el tasador, o sea, el que va a tasar, o sea, el banco te va a decir, ok, dame un número de teléfono del propietario, porque tengo que pasárselo al tasador, el tasador tiene que coordinar. Entonces ustedes tienen que, de alguna forma, ustedes dan su número, o si es el propietario, que el propietario les va a avisar en qué momento es la tasación. A lo que voy es, tienen que estar en el día de la tasación. Tienen que estar el día de la tasación y persuadir un poquito al tasador. ¿Por qué? Porque si tu propiedad está en 150.000 y el tasador la tasa en 120.000, la operación se va a caer, porque el comprador te va a decir, pucha, el banco me dio menos de lo que quería. Menos de lo que necesitaba. Y ahora se cayó la venta. Por eso, y probablemente no tenga la plata y se cae la venta. Entonces, al tasador tú tienes que decirle, estar ahí, hola, soy el de la agencia, soy el amigo de la agencia, ¿verdad? Y un poco decirle, mira, yo he hecho, hay que saber, ahí tienes que tener tacto, ¿no? Porque los tasadores son bien, toman fotos, y dice, chao, me voy. Y no hablan con nadie. Entonces ustedes tienen que decir, oye, ¿qué tal? Darle el precio, esta propiedad está venido tal, yo soy el que maneja esta zona, a los costados he visto que estaban incluso más valores similares, el precio por metro cuadrado en esta zona es este, o sea, dependiendo de cuándo está el valor, ¿no? Y listo. Y después, un poco con el sectorista, está en coordinación por si el sectorista pide alguna documentación adicional, y el sectorista también va a decir cuándo más o menos va a estar el desembolso y a qué notaría se va a ir. El banco también va a pedir la minuta, ¿no? La minuta es lo que les dije, la minuta la elabora nuestro abogado o el abogado con el cual trabajamos. Esa minuta la firma, esa minuta tiene que estar sellada y firmada por el abogado y no necesariamente se tiene que firmar en notaría, es mejor sí, porque hay una alegación de firmas, pero no necesariamente. La minuta sí incluso también la puede firmar en partes, o sea, no en simultáneo. Puede primero firmar el comprador, y después me la mandan y la firma el vendedor, y después eso se va al banco. Lo importante es que el banco la tenga firmada, no que la firmemos todos juntos. Pero igual es un buen momento para, si es que por ahora no ha habido reunión previa, juntarnos y que se conozcan, ¿no? Ahora, cuando la propiedad, voy a retroceder un poquito, ¿ya? El arras es un instrumento que funciona, pero no se aplica mucho, sobre todo nosotros no hemos tenido muchas ocasiones de arras, porque con la separación un poco aguantas la operación hasta que salga la aprobación del crédito y después ya solamente firmas la minuta. Entonces te salteaste el arras. El arras, si hay separación, en la práctica, cuando hay separación, no hemos tenido casos de que haya un acuerdo para un arras. ¿Cuándo funciona el arras? Cuando efectivamente yo tengo la plata, o sea, no necesito del banco y me interesa tanto esa propiedad que listo, te voy a dar un adelanto ahora porque me estoy yendo de viaje y regreso acá 20 días y cuando regrese te pago todo. Claro, la separación por ahí que pucha, no convence, entonces te firmo un arras. ¿Ya? Para el arras es un compromiso un poco más formal, lo dejo tranquilo al vendedor, pero tengo yo te pago. Para eso es el arras. Sí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en una consulta? Supongamos que llegó el tasador del banco y lo tasó a menos del valor que el precio de venta. El banco le dice, no te presto porque eso está mal. No, te presto, pero menos. Ya. O sea, sí se puede. O sea, igual te presto y ya tú ves si la compras o no. Te presto, si la tasaron en 140, te voy a dar el 90% o el 80%, que es 120 o 110. Entonces, si quieres comprarte la casa, tú puedes aportar los recursos propios de diferencia. Pero por eso se cae, porque la gente muchas veces tiene 50.000 en efectivo para poder comprar. Listo, entonces, cuando se va a firmar la minuta, ustedes tienen que recomendar, a ver, supongamos de que solo hubo una separación, ¿ya? El banco aprobó el crédito, vamos a firmar la minuta. En la minuta ustedes tienen que sugerir que haya un adelanto.
Pero la minuta yo la puedo firmar sin adelanto, se puede firmar, ¿no? Es como que me vendes la propiedad y todavía no te doy nada, es decir, te pago toda la firma de escritura. No es recomendable porque obviamente tendría, o sea, el que vende tiene que un poco asegurar de alguna forma así. ¿Qué pasa si no se concreta la firma de escritura? Todo eso está en la minuta. ¿Qué es lo que le está ocurriendo con Toyota? ¿No hay separación? ¿Ah? ¿Hay separación ahí? No, justo ya me mandaron la carta de aprobación. ¿Ya? Y el cliente me ha dicho, en estos días se van a comunicar contigo para la tasación. ¿Ya? Por eso es que hoy saliendo de acá, me voy a ir a juntarme con la sectorista y con su supervisora, ¿Ya? para que me den la fecha de la tasación. ¿Ya? Pero quiero persuadir a la sectorista que le diga a su cliente que abone que sea una parte para levantar la hipoteca a la propietaria, porque hasta ahorita la propietaria no recibe un centavo. ¿Cuánto es o sea, tiene una hipoteca actual? Claro, tiene una hipoteca de $70.000. El señor va a dar 80.000 y le han aprobado por 70.000. Hasta los 150.000. Sí, es comercial. El señor le pidió un 20%, el señor dijo no. Él iba a dar algo de $60.000, $80.000. Estaba sacando solamente un saldo. A la firma, eso tiene que estar establecido en la minuta. A la firma de la minuta tiene que dar los 70.000 que son para que el propietario cancele la deuda que tiene, haga el levantamiento. Cuando esté levantado, el saldo firma para hacer la escritura. Pero eso tiene que ser, eso tú lo tienes. Debe ser ya, ¿no? Eso es en la minuta, pero eso lo tienes que manejar tú más que el sectorista. Es que lo que puede estar pasando y es muy probable es que tu comprador esté esperando una tasación para ver si que lo que va a comprar está acorde a lo que él desea no, comprar. Pero como le están dando un monto, o sea, menos del 50% del costo de la propiedad, la tasación lo va a superar, es normal. El problema que yo siento es que mi clienta, o sea, la dueña de la propiedad, no le están dando ningún efectivo. Y yo tengo que ver cómo el... Está bien, perfecto, que no le den nada, pero en la minuta tiene que decir eso. Va a haber un cheque de $70.000 que van a servir para que el propietario le pague su saldo, lo que le debe al X banco, y haga un levantamiento. Y cuando ese levantamiento esté en registros públicos, se firmará la escritura y recibirá el cheque con el saldo del restante. Eso se lo tengo que pedir al comprador. Eso tiene que estar en la minuta, redactado. No, pero el estudio que lo que va en la minuta son coordinaciones entre las dos partes, ¿no? ¿Nos hemos juntado con ellos? ¿Ah? ¿Nos hemos juntado? No, pero yo ya los junté los dos. No, no vas a... No entiendo. ¿Y dónde está la reunión del paso 1? No hizo la capacitación primero. Pero, es que tengo que decir lo que está ahorita real, ¿cierto? Juntémonos. Sí, o sea, efectivamente, en la reunión se debe decir, yo tengo una deuda de 70.000, que me la tienes que dar antes de vendértela. No, sí sabe, pero el tipo dijo que quiero que me den mi carta de la aprobación, ya salió, entonces yo le mando a WhatsApp diciéndole, bueno, señora, ahora necesito dinero para firmar la escritura. Ya, ok, te comento lo otro. ¿Quién está elaborando esa minuta? El señor dice que tiene su abogado. Por eso, pues, entonces, por eso yo te digo, por eso, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Ojo que el comprador es un antiagente, ¿eh? O sea, mira, con pinzas, doctor. vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenga la carta está ok. Ya. Entonces tú dile al comprador que nosotros vamos a elaborar una minuta detallando cómo debería ser la compraventa, que lo vamos a coordinar con el vendedor también. Y que tiene un costo de $300. Sí. Ya va a leerlo antes de preguntar. Exacto. Y ahí vamos a pimponear, pero efectivamente tú tienes que decir, si no hay otra reunión, tú dile, ojo, primero habla con el vendedor y dile, mira, ¿te parece si a la firma de la minuta, los 70.000, ¿cuánto es lo que es exacto? No sé, 70.000, listo. Es lo que me ha pedido. El cheque, claro, pues, si tú lo pides el vendedor, perfecto. Entonces simplemente hablar con el comprador y decirle, mire, nosotros vamos a elaborar la minuta con nuestro abogado y vamos a establecer de que a la firma de la minuta tú tienes que entregarle los 70.000, que esa plata en la misma minuta va a decir de que sirve para que el propietario pague su deuda. Cuando esa deuda o ese pago, cuando se levante registros públicos, recién ahí tú vas
vas a entregar el otro cheque para el banco. Si no quiere, compadre, no pierdas tiempo, ya fue. Porque no procede. No procede. El pata te va a decir, no, yo te pago todo, pero la firma de escritura. ¿Cómo va a pagar su dedo? Pues no hay intención, no hay buena fe en la compra. También hay clientes, como me ha tocado con estas personas, que exigen plazo, pues, ¿no? Y lamentablemente las instituciones en Sunar no dependen de nadie, ¿no? Todo puede demorar 15 días, 20 días, un mes. Entonces exigen que sea una fecha, y me pasa ahora, ¿no? Que por ejemplo yo quería la devolución de los $50.000 que está dando de arras. Es absurdo, pues, porque no se va a perder tanto tiempo ni se va a trabajar tanto para que de repente, porque se le ocurre ya, también desiste de la venta. O sea, es complicadísimo. Dentro de la minuta que elabora José Castillo, coloca una cláusula donde indica que si los retrasos obedecen a la responsabilidad por parte de notaría o artistas públicos, el trámite de la compra-venta sigue su curso, a excepción de que el vendedor desista de la venta, ¿no? Claro. Pero eso siempre lo coloca José, y en este caso para Orlando sí debería chequear que el contrato de la minuta tenga esa cláusula, porque como va a ser el abogado del comprador, él va a determinar la penalidad y va a extender mucho los tiempos que maneja. Por eso tú dile al comprador, mucho tacto con los... tú dile al comprador que nosotros vamos a elaborar la minuta para que la revise su abogado. Bueno, también está claro que todas las ventas que hacemos o todas las captaciones, todos son formas diferentes. Sí, claro. No hay nada igual. Sí, cuando es venta no hay nada. Por eso la reunión es importante y ahí un poco se establece el camino. Listo, entonces el banco va a pedir la minuta, el banco te va a pedir todo lo anterior más la minuta, para que recién ahí el área legal apruebe la emisión del cheque, ¿ya? Entonces, como les dije, el abogado tiene estos costos, ¿no? Ya les dije, el estudio de título, revisión documental, elaboración de contratos, 300 soles, o si es más personalizado, donde incluye elaboración, acompañamiento presencial en reuniones y notarías, $350, no me equivoco, 350. Para el levantamiento de finanzas, ¿no dice Orlando siempre con efectivo o también con el crédito banco? No, a veces no, puede ser con crédito banco. O sea, el banco. Pero de marca. No, el mismo cheque. El banco, o sea, por ejemplo, el comprador igual tiene que tener algo de efectivo, porque igual el banco no le va a dar el 100% del precio. El banco te va a dar el 90 o el 80. Entonces tú tienes que tener entre el 10, el 20 o el 30 en efectivo, o sea, los recursos propios. Entonces cuando firmas minuta, si es que el vendedor debe, pues, supongamos que la venta es 200.000 y el vendedor debe 180.000 al banco, a su banco. Pero hay 20.000 que tienen que aportar el que compra. Entonces la minuta dice, yo voy a pedir un crédito y me van a dar 180.000, que es justo lo que lo debo al otro. Entonces, ese cheque de 180.000 que da el banco va a ser para que tú pagues tu deuda. Y los 20.000, que es la diferencia, los vas a cobrar cuando firmemos escritura, cuando ya esté levantado esa deuda. Es lo mismo. Bueno, esos son los costos, ¿ya? Entonces, de ley, todas sus operaciones, por lo menos, tienen que tener el costo de la elaboración de la minuta, para nosotros tener el control de la operación. Una vez que el banco va a... O sea, el banco cuando vas a firmar escritura, porque ese debería ser el último paso, firmar escritura, la propiedad va a ser bloqueada a favor del banco. Y ese bloqueo va a demorar, bueno, depende de notaría. Hay notarías que se demoran un par de días, otras que se demoran una semana. La notaría no tiene la demora, es registros públicos. Hay notarías que tienen más peso con algunas personas de registros públicos. Pero no siempre es necesario. Sí, por eso dice opcional. No siempre es necesario bloquear, pero cuando es con banco, siempre el banco lo va a bloquear. Ya. El bloqueo, ¿para qué es el bloqueo? Para que no sea otra venta para que no te estafen. El bloqueo es para, claro, cuando firmamos minuta, que la minuta va a ir al banco,
cierto? Firmas minuta y ahí pides el bloqueo, o el banco pide a favor del banco. Por eso es que muchas veces también el banco, el área legal tiene que revisar la minuta y un poco ahí te dice, oye, esta minuta está bien, pero acá el área legal ha dicho que a veces nuestro abogado la revisa y se firma. Cuando se firma, cuando es con banco, el banco pide el bloqueo. El bloqueo significa que el que compra, perdón, el que vende ya no puede revender o manosear entre comillas la propiedad. Por eso es que mientras que no se bloquee, el banco no hace nada. Cuando sale el bloqueo, el registro público ya está bloqueado a favor del banco tal, listo, el banco recién ahí emite el cheque y lo manda a notaría. Y cuando ya está en notaría, se firma la escritura. ¿Ya? Ahora, cuando el sectorista, esto todo es coordinado con el sectorista. El sectorista te va a decir, ya, mañana el cheque está en notaría a las 2 de la tarde. ¿No? Tú vas a la notaría a las 2 de la tarde porque dicen que ahí ya está el cheque. Pero ustedes tienen que chambear también, pues no todo, el sectorista simplemente te dice vayan a la notaría a tal hora. Pero lo que ustedes tienen que hacer es también contactarse con el abogado de la notaría que está viendo el caso. Eso lo pueden saber por el número de Cardex, que es el número del caso, digamos, de esa operación. ¿Ya? Entonces, eso, si no tienen el Cardex, el sectorista les puede dar el Cardex. Si el sectorista no tiene el Cardex, se tiene que ir a la notaría y averiguar cuál es el Cardex, con el nombre del vendedor, el comprador, etc. Ese Cardex es el que, cuando ustedes llamen a preguntar sobre qué va, claro, la operación, les van a decir, no, ya está firmado, ya está el cheque, etc. ¿Y el Cardex cambia cada vez que regularizas un documento? Eso no sabía. Sí, hay notarías que cambian el Cardex. Sí, pasa de pregunta, pasa a otro, al tema de inscripción de hipoteca, el levantamiento de hipoteca y cambia otro Cardex. O sea, no estoy tan seguro de eso, pero bueno, hay que... Pero bueno, el Cardex te indica en qué situación va el caso de la operación de notaría. A lo que voy con este comentario, chicos, es, ustedes tienen que, para la firma de escritura, no solo el cheque tiene que estar ahí, ustedes tienen que contactarse con la persona que está viendo en notaría el caso y decirles, doctor, ¿tienes todos los documentos? ¿Qué más necesitas? Porque en teoría la notaría ya tiene la copia literal, ya tiene el PU, el HR, pero por ahí pues no sé, o el CRI, la notaría para la firma de escritura te va a decir, ya, el comprador tiene que venir con su pago de caballo, ¿no? Eso lo puede pagar en la notaría, con tarjeta de crédito, o irse al SAT y pagarlo en el SAT. El vendedor tiene que pagar su impuesto a la renta. El impuesto a la renta la tiene que pagar en su NAT. ¿Ya? Y antes por eso les digo, o sea, no solo es el cheque, sino coordinar de que la notaría tenga todos los papeles. Y el abogado te diga, ok, tengo todo, vengan a las 2. Perfecto, ahí ya tienen todo, van a las 2. Cuando van, igual tienen que decirle al comprador, por acá hay un cuadrito creo. Sí. Tienen que decirle al comprador, el comprador tiene que, señor, ¿ya pagó su alcabala? No, la voy a pagar ahí. Ok, entonces hacemos una hora antes, o 2 horas antes para pagarla bien. Los gastos notariales y registrales también tienen que haberlo pagado, seguro. De hecho, te van a pedir el ticket antes de continuar, el mismo día de la firma de escritura. El comprador, bueno, ese es el comprador. Y el vendedor, esos son los documentos que ustedes deberían tener. En todo caso, el vendedor debería llegar a notaría con las copias. Pero es igual de notaría ya lo tiene. PU, si son 3, 4 hermanos, el PU de cada uno de ellos, el HR de la propiedad, la copia literal actualizada, el pago del impuesto a la renta. Acá dice LIC porque tienen que ir con la liquidación también. No solo con ya pagué, igual la cabal. O sea, no es, acá está el pago de cabal, el voucher de 3.000 soles. Ya, pero ¿y la liquidación que te hizo el SAT? ¿Cómo llegas a los 3.000 soles? Ah, no la tengo.
no puedo firmar escritura si no tienes la liquidación. Entonces, de nuevo hay que reprogramar fecha. Pero SUNAT no te cobra No, la vale. propiedad. Sí, no, pero no te cobra la propiedad, sino ellos te liquidan. Sí, ellos Te piden no. te hacen la liquidación. No, ellos no te hacen la liquidación. SUNAT no te hace la liquidación. SUNAT te hace el cálculo. Te dice cómo tienes que hacer el cálculo. Tú tienes que pagar. Ese es el impuesto a la renta. Tú el impuesto a la renta, la liquidación te la hace o la notaría, pero no te la hace, tú la pagas. Tú pagas porque te dijeron cómo tienes que hacerla. En notaría te dijeron más o menos, este es el monto y tienes que pagar eso. ¿Ya? ¿Y dónde se paga eso? SUNAT. Impuesto a la renta en SUNAT. Alcabala en el SAT. Eso se hace después de la firma de la minuta. No, Antes de firma escritura. Por eso, después de la minuta. Sí, después de la Antes de Vas escritura. con la minuta, Sí. para la sala. Pero no se puede hacer antes de la minuta. Y PUHR y con eso Sí, con la No, minuta. porque si no. ¿Por qué con la minuta? Porque tienes que saber el precio real de De la venta. Sí, correcto. A lo que voy es, si de nuevo, no pagan, el señor tiene que traer el pago de cabala que ha realizado y su liquidación. Acuérdense eso. A la notaría. ¿Ya? Tiene que llegar con el vendedor con su constancia de no adeudo en la municipalidad, donde es como un estado de cuenta donde dice que no debe nada. Y el pago de arbitrios y el pago de impuestos prediales. O sea, perdón, Sí. ¿dónde se pide la liquidación ¿De qué? ¿De la cabala? del impuesto a la renta? No, el SUNAT, si pagaste SUNAT, te va a dar ahí cómo llegaste al cálculo. Igual a cabala. La cabala te va a llegar cómo llegaste al cálculo. Importante también esto, ¿ah? La constancia, o sea, que el vendedor, chicos, que el vendedor antes de la firma de escritura, el vendedor llegue con. Tienes que haber pagado la luz el mes anterior, el agua el mes anterior, y no solo que te diga eso, sino que llegue con su estado de cuenta de que todo está pagado. Porque hay compradores, el mantenimiento también, porque hay compradores súper exigentes y te dicen, no, pero debes la luz, ¿dónde está que ha pagado la luz? Acá está, pues, por internet. No, pero la constancia, no tengo la constancia. No, necesito la constancia, si no te creo. Entonces que vayan. O tú puedes ir a CEAPAL, sacas una constancia con el número de suministro y ya. ¿Ya? Todo eso, ¿por qué? Porque ya me ha pasado. Solamente eso debe tener el dueño. Todo Ya me ha pasado. Pero igual se lleva. Igual tienes tu checklist y le dices, señor, llega. Tú llegas una hora antes, hablas con el abogado para que tenga todo en orden y listo. Y de esa forma van a esperar menos. Porque para firma escritura, igual demora ahí por lo menos una hora, 2 horas. Yo te recomendaría no confiarse en los vendedores. O sea, todos sus files tengan ustedes en los files. Porque a veces puede pasar que son 3 vendedores, 2 llegan con todo completo y uno se olvida fuera. Ese se cayó. Se postega todo. Tengan todos ustedes, todo. No falta nada. Sí, a veces la notaría tiene un documento. No lo tiene ninguno de ellos. Acá está. No, igual, llamen a las ambas partes 2 horas antes. No se olviden su DNI. Hay gente que llama sin DNI. O días antes, señor, por si acaso, Yo recuerdo- tiene todas sus votaciones, Sí, o tiene todo su DNI vencido y te dice está vencido. sí, correcto. Sí, pero tengo entendido ahora que puede firmar sin votación al día. No, No, no tiene que estar vencido. O sea, No, perdón, el puede estar DNI vigente, vencido, así no lo ha votado. pero sí hace, pero tiene que estar, no, votación no sí. puede firmar la escritura con DNI si no has votado. Depende de la notaría. Así ellos No, pagan. bueno, no puedes. Pagas, tienes que pagar. No, si ya pagaste Si ya pagaste, sí, pero si no has votado no puedes, ¿ah? Si no has votado no puedes. Si no has votado no puedes. Tienes que ir a pagar a Banco de Inversión, 70 soles, y te ponen tu seguir. A ver, ojo, para la firma de escritura, todas las partes tienen que estar en el momento de la firma. ¿Ya? Y me ha pasado, solo para contarles un pasito, me ha pasado que firma de escritura, listo, sí, todo está bien, todo perfecto, todo. Llegamos y el vendedor decía que no tenía tiempo, ¿no? Como que tengo solo media hora, que había pasado como 40 minutos y no pasaba nada. Ya que dice. ¿Y qué pasó? Que el comprador llegó con su voucher del pago de la cabala, pero no con la liquidación de ese pago, ¿no? Y fue ahí fue el problema, porque la notaría, el abogado sudaba y decía, lo siento, no puedo hacer nada, me tienes que traer esa liquidación. Y eran las 4 de la tarde
o eran las 5 de la tarde, la notaría cerraba a las 6 y el pata tenía, la había dejado no sé dónde, tenía que buscarlo. Y el vendedor, molestísimo, y yo no, señor, mañana en la mañana regresamos. Yo no voy a regresar a esa notaría, toda la culpa la tiene el agente. No el comprador, la culpa la tiene el agente. El agente me dijo esta hora y todo tenía que estar en orden, porque yo le pago a la gente, yo le pago a la gente, no le voy a pagar para que tenga la persona mañana, yo mañana no vengo. A ver, ¿ustedes qué creen? Pero otra vez pregunto, ¿cómo se gestiona esa liquidación? Lo que no entiendo hasta ahora. El SAT, tú vas al SAT y dices voy a pagarle al caballo. Con la minuta. Ya. En la minuta, ¿cuánto es tu compra? Tanto, ya listo, tienes que pagar 3.000 soles. Ya. Pago. Ya. Aquí está el voucher de pago. Pero te dan un documento donde indica cómo llegaron a esos valores. Eso es lo que normalmente. Eso, ese O papel. sea, que en el momento te lo dan. Sí. Ay, pero hay que pedirlo. No, te lo van a dar, solo que tú lo puedes dejar tirado en tu casa y vas con el pago nomás. Ah, ok. Entonces la notaría dice, ya, pero ¿cómo llegaste a ese pago? Vale, lo calculamos acá, Diego. No, tiene que ser. ¿Qué pasó? Ya, en esos casos, sí vale, no, por eso, pues en ese caso que no firmo mañana, se puede tomar la firma. Entonces, la notaría va a ir a la casa del vendedor a tomarle la firma y la huella. Es un gasto, es un pago adicional. Sí, es pago adicional. Que lo asume. No, ahí lo asume el comprador. La gente. Traten de tener este PowerPoint siempre a la mano porque esos pagos son importantes. Nos ha pasado el año pasado que se demoró un poco el tema por las coordinaciones y el vendedor viajaba al día siguiente. Compra el comprador al día siguiente. Y tenemos que esperar que regrese, que quedan 2 semanas más, pero ahí se estresa. No, vale la pena mencionar esto. En este caso les comento, chicos, en este caso les comento, como la notaría sabía quién era el comprador, o sea, sabía todo, ya era cuestión de ya, mañana firmas tu comprador, ya, me das lo que te falta, firmas la escritura y después ya nosotros coordinamos con el vendedor y le entregamos el cheque incluso cuando él firme en su domicilio, ¿ya? Pero cuando el comprador, cuando los vendedores son mayores de 70 años. Tienen que tener un estado. También. Sí, algunas notarías no. Sí. Cuando uno de las partes tiene más de 75 años, 70 años, te pueden pedir o una entrevista con la misma notaría o te exigen el documento, es un certificado médico, certificado médico. ya sea por psicólogo o psiquiatra. De salud mental. Sí. No, incluso también puede pasar que llegan los vendedores, el señor, ambos son mayores, ¿no? Bueno, perdón, puede ser cualquiera. Él o ella firma y el otro no tiene huella. Ah, sí, No tiene huella porque Ya, pero no nos desviemos, pueden pasar 20.000 casos, pero bueno, vamos. Consulta. Algo que estuvimos hablando con Iván, ya que estamos hablando de la minuta y estamos hablando también de que en toda esta operación, en todas estas diferencias que hay, existe nuestro pago de comisiones. Sí. ¿Cómo nos protegemos a la autoridad que estamos teniendo? A ver, ¿Cabe evitar que vaya dentro de...? a ver, miren, para explicarles un poquito. Si nosotros, si bien es cierto, la separación no la devolvemos, estos pagos sí podemos poner en la minuta de que, no sé, pues, si la comisión es $2.000, $2.000 van a la cuenta de Futura Capital como parte del pago del total de la venta. Se puede poner en la minuta, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si entran $2.000 a nuestra cuenta, yo tengo que emitir un recibo, que va a ser una factura a la persona que me ha entregado ese monto. Entonces, de los 2.000 yo descuento el 18% y de ese monto neto es que repartimos.
¿Se entendió? No, yo ya lo entendí. Ah, No, yo ya entendí. Es- Lo que no logro entender es que si nosotros captamos una propiedad, la vendemos y no somos parte de la negociación, no somos parte de la negociación, al incluir nuestra comisión dentro de la minuta estamos siendo parte de la negociación. ¿Es viable? sí, se puede. Por eso nuestro Pero abogado... ¿cómo lo puede entender, por ejemplo, la parte vendedora? O sea, tengo que tenerle claro desde que capto tengo que decirle que así va a ser desde que capto la propiedad, porque si lo hago después él puede sentirse ofendido como diciendo que te estás asegurando como si no te la fuera a pagar. Sí, claro. A ver, de nuevo. ¿No? O sea, Claro. la propiedad le digo que va a ser así. Pero ¿por qué no serías parte de la negociación? Se supone que tú eres inocente y tú tienes que estar... No, es como que para que las reglas puedan ser claras, Orlando dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, señor? Mira, cuando lo vendamos, ojo, la comisión la vamos a colocar dentro de la minuta. Para Pero a la hora de captar, no, pero a la hora de captar. sí. La razón puede ser por practicidad, para que no tenga que darle un fuerte dinero después, que es peligroso, porque no te pagan impuestos y ya no ya con cheques, está organizado. Pero sí, a ver. Por eso, o sea, lo que voy hablando es, sí, tienes razón, tienes que comunicarlo antes pues de que... De la captación. No sé si en la captación, por ejemplo. No. En la captación, quizás en la captación lo vas a confundir, no vas a entender y no vas a gastar nada. Más bien, ya cuando tengas la oferta, ahí le dices, oye, mira, ya tenemos la oferta y lo vamos a hacer en la reunión, ahí saliendo de la reunión le dices, estimado tal, ojo que en la minuta que desarrollemos, ahí vamos a colocar que el pago de la comisión quede para la empresa. Pero también sabe que no se pone nada o siempre va a incluir. No es lo que va a depender. Eso es para, ¿cuándo es bueno eso? ¿Cuándo es bueno eso? Cuando sientas que el propietario, pues, no sé, esté incómodo por algo o no haya tanta confianza contigo, cuando tú no sepas, o cuando lo llamas y nunca lo encuentras, no, ese pata para que me pague, después voy a sufrir, mejor lo colocamos en el camino. Enrique, la comisión no se limita por ejemplo, o no se limita. No, bueno, lo que figure en la autorización, ¿no? Si es 3.000 más IGB, debería ser 3.000 más IGB como debería ser en la minuta. O sea, el monto total de la comisión. Pero igual eso... Sí. Claro, porque a veces el cliente no lo puede entender, me dice, la comisión quedaste 2.000, pero ¿y por qué? No, después o sea, la comisión de nosotros, señor, usted va a dar mi comisión, pero con el 18%. Sí. Porque algunos te va a pagar, ¿no? El vendedor, pero yo no me que el 18%. Ya, a ver, eso lo voy a tocar después. Ya. Las partes deben firmar la escritura, ya vimos que pues, deberían ser todos, o hay excepciones donde se puede tomar la firma de una de las partes. Se entrega al momento de la firma de escritura, al final se entrega el cheque del banco, lo que sea, y las llaves, ¿no? Las llaves también. La notaría después va a elevar esta minuta a registro público. Esto lo he explicado antes, pero es bueno repetirlo. La minuta es un contrato de compraventa. Es un contrato de compraventa. Que se dice minuta, ¿por qué? Porque la única diferencia es que arriba dice, señor notario, elévese, o al final dice elévese a registros públicos el presente documento. Eso ya es minuta. Si no dijera eso, señor notario, sería un contrato de compraventa. ¿Ya? Ese es el testimonio. Cuando ya se elevó a registros públicos, quiere decir que ya es una escritura pública, se genera un testimonio. Que el testimonio es básicamente la transcripción de la escritura, de lo que ha firmado, que dice que es un testimonio de que dan fe de que la propiedad es tuya. El registro ya dio fe. Ella es su propiedad.
Se eleva, cuando esté ya elevado a registros públicos, ya puedes pasar por la notaría a recoger tu testimonio. ¿Va? Recoges tu testimonio de compraventa. Otros puntos a considerar. Es válido dejar un cheque en custodia a la firma de la minuta y si hay algún pendiente, por si es que hubiese algún pendiente del parte del vendedor. Por ejemplo, el vendedor debe liquidar una deuda hipotecaria que tiene con otro banco, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos. A la firma de la minuta se puede, como les decía, te doy un cheque que va a quedar en custodia y el otro va para pagar tu deuda. Cuando la deuda esté pagada, cancelada y elevada al registro público, recién puedes venir y cobrar tu otro cheque. Ya. Pero decirle al comprador que tiene un costo. Sí, Que no se sorprenda, pues, ¿no? Sí, hay muchos costos, eso lo vamos viendo en cada operación. Porque incluso es cuando el vendedor tiene una deuda con otro banco y tiene que pagar, tiene que levantar esa deuda, que esa deuda se levanta con el cheque que está pagando el comprador, ese trámite de levantamiento tiene un costo. Y le va a salir, no sé, 1.000, 2.000 soles, si no es más. Y si tú no le dijiste en su momento, te puedes decir, oye, tú no me has dicho que acá había un costo que tenía que asumir, entonces te voy a descontar tu comisión, porque tú no me dijiste nada. Entonces va a depender de la operación y hay que informarse lo mismo. Ahora, he tenido casos también de que no se ha firmado ni minuta y el comprador dice, oye, pero quiero dejar mis cosas en la casa y qué sé yo. Entonces, nosotros no tenemos que asesorar correctamente. Nuestra asesoría indica de que las llaves, el expositor no lo llegó, las llaves las voy a entregar después de la firma de escritura. ¿Ya? Y el vendedor no tiene deudas. Y el departamento está vacío. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Está la plata ahí? ¿En la mesa? Yo tengo... Sí, no te preocupes. Vamos. A mi Teremi. ¿Cuál sería el procedimiento? Primero la minuta, le cobrar la minuta, no hay abogado, tendría que ver con quién la vas a elaborar, con el abogado nuestro o con la notaría. Te perdiste esa parte. De ahora en adelante siempre con nuestro abogado. Eso dicen ustedes. Literal. Así tengan ellos abogados. Hay que usar. Vamos a poner otro abogado, si no tengo abogado. ¿Quién la paga? Cuesta 300 soles por elaboración de esa minuta. ¿Ya? Vamos a ver si la propiedad va a depender, pero si es más de... Compadre, 300 soles finalmente lo pagamos a media. Pero son 150 soles versus perder la operación. Entonces, bueno, sí, efectivamente. Los documentos, ¿no? Primer paso, todos los documentos actualizados. Copia literal, PU, HR y nuestro abogado va a hacer un estudio de títulos, vamos a elaborar la minuta y la firmamos en notaría. Pero el dinero con el que pueda llevar mi tiene chicas carencias para el tema de escritura pública o será de No, a la escritura. Y se le puede pedir a la firma de minuta un adelanto, ¿no? $10.000. Eso va a estar en la minuta. Pero sí, en directo. Sí. Caso 1, minuta, ya no es necesario arras. O sea, podría haber una arras si es que va a pasar, no sé, pero si es que no puedo porque mañana me voy de viaje, regreso una semana. Casi siempre el sencillo que pide adelantado es porque a veces la parte vendedora necesita para pagar, a veces debe un año de arbitrio, todo va y soluciona el tema. Sí, claro. Para la propiedad. Ya, entonces efectivamente es rápido, eso puede, en una semana ya puede estar firmada la escritura, tranquilamente. El caso 2 se va complicando. A ver, caso 2. A ver, Ana, estamos en una reunión, el comprador va a comprar con crédito bancario y el vendedor no tiene deudas y no vive en el departamento. Entonces te digo, ya, ¿cuál sería qué hacemos? Mira, bueno, el comprador primero tendría que hablar con su banco. El
Ya, ¿para qué? Para que vayan a tasar la propiedad y saber cuánto es lo que va a tener de préstamo de dinero. Ya, pero estamos en la reunión, yo soy el comprador. Si estamos en la reunión. Ya Ya, tiene ¿qué que haber hacemos? sabido cuánto tiene opción bancario el cliente. No, tú dime, estamos en la reunión, tú dime, ya, sí, lo voy a comprar con crédito del banco. Yo soy el vendedor y tú eres el agente. Bueno, y el agente es el comprador. Ya, sí, ya, listo. ¿Cómo se hace? Ya, tú como vendedor, excelente, porque no hay deudas, está el departamento vacío, ahora es la concentración del comprador, concentrarme más en el comprador en el sentido de que tenga el dinero, en este caso va a tener que ser a través del banco, y bueno, que él tiene que ir al indicarle, ¿no? Que él No, pero ya, estamos en la reunión, tú dime. Ana, listo, ya está. Lo voy a comprar con crédito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pide su carta de aprobado del banco. Sí, le dices, listo, no te preocupes, mira, le voy a pedir al vendedor toda su documentación, toda su propiedad, toda la documentación. Y le das tú solo le dices, Ana, tú solo le dices, listo. Entonces, estamos sujetos al tiempo del banco para firmar la escritura. Y a la documentación que nos pide el banco. Perfecto. Dame datos tu sectorista para ir coordinando y ayudando. Se acabó. Listo, nos vemos. Por lo pronto, te voy a pasar toda la documentación del propietario. PU, HR, comercial, TRI, etc. Y vamos viendo lo que pide el banco para que la operación. Ahora, las preguntas al vendedor, porque ahí lo he resumido, pero es claro, como dice Iván. Pero ya vísperas de eso, yo tengo que ya haber sabido que él era casado, de donde leí HR, PU y Divorciado. No, eso lo toda de la propiedad. Claro, pues. No, eso lo sabes de notar. Por eso, previamente ya. Algo importante, así se habla con banco o en cash, y que me ha pasado a veces es que en la reunión, por ejemplo, te dicen ya, ok, la venta es en dólares, $150,000, pero mi crédito yo lo voy a sacar en soles, por ejemplo, o voy a emitir el cheque en soles. Lleguemos a un acuerdo en el tipo de cambio. Yo lo que recomiendo ahí es que en ese momento digan, bueno, no, si la venta es en dólares, tiene que hacerse los cheques todo en dólares y ya el comprador tiene que ponerse de acuerdo con su banco, qué sé yo, porque ha pasado eso, ¿no? Que después que no, que 3.35, no, que 3.36 y que si baja se sube el dólar y perdí tanto y no sé qué, y se ponen en esos tires de flojas y también se puede caer la operación también por eso. Sí, es súper bueno lo que dice Maru, que dice que muchas veces el vendedor vende en dólares, pero el crédito del comprador es en soles. ¿Cómo haces ahí? Lo más recomendable es, el vendedor si quiere dólares, es problema del comprador darle los dólares. Por más que no, pero a mí me dan soles. El banco, exacto, el banco le otorgará el crédito en soles, pero puede emitir el cheque en dólares. Ya es un tema del tipo de cambio que va a perder el comprador. Lo que pasa, lo que Maru dice es que muchas veces en la reunión, para que el comprador no pierda por el tipo de cambio del banco, dicen, acordemos un tipo de cambio X. El vendedor, ahí se puede, claro, el tipo de cambio puede subir, puede bajar, el vendedor, ya como que no es tan transparente. Porque a veces el vendedor, que en este caso es tu cliente, puede pensar que estás tirando a favor del comprador. O yo quería dólares, pero sí, entonces lo mejor es en dólares, el vendedor solo quiere dólares, entonces tú pides tu crédito en soles, igual los cheques van a salir en dólares. Maneja con tu banco el tipo de cambio. Igual ahí, bueno, eso es lo ideal, eso es lo ideal, lo que debería pasar. Bueno, el caso 2 es ese, no es pedirle la documentación que pide el banco, un poco, estamos un poco amarrados al timing del banco. Caso 3, el comprador compra con crédito bancario, el vendedor tiene una deuda hipotecaria, pero no vive en el departamento. O sea, el vendedor tiene una deuda hipotecaria y él no vive en el departamento. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Pide adelanto al vendedor, al banco para comprador y después lo paga. Pide adelanto, claro.
eso está establecido en la minuta. Entonces, en la minuta, sí, pide, claro, como un adelanto y el saldo lo va a pagar cuando haya hecho el levantamiento. Ahora, ese es otro trámite, ¿no? Porque el banco al cual tiene una deuda el vendedor, o sea, el banco comprador va a pedir una minuta condicional al otro banco, es otra documentación que lo vemos en su momento, pero ese es el camino. Y el caso 4 es, el comprador compra con crédito bancario, el vendedor tiene deuda hipotecaria, pero también vive ahí, ¿no? Entonces, ahí un poco se puede complicar porque el vendedor va a decir, ya, y yo tengo que mudarme, ¿no? Entonces yo necesito un mes para mudarme. Entonces, y no me voy a mudar hasta que me pague saldo. Entonces, puedes ahí firmar minuta, dar un adelanto para él, para que se mude, $10,000 para que busques mudarte, más, aparte otro cheque de 52.000 que es tu deuda con el otro banco, y cuando firmemos escritura, la propiedad tiene que estar vacía. Y ahí le pones un periodo, máximo 30 días, después de que el banco te haya emitido un cheque, puede ser. No, dentro de la minuta poner una penalidad de los días que tanto se queda. Sí, se puede poner penalidades, pero en realidad, cuando tú pones penalidades, se va complicando un poco el tema, porque vas espantando al comprador también. Entonces, pero sí hay que poner plazos, no hay que tratar de poner plazos. Ojo, los bancos nunca ponen plazos tampoco, ¿ah? Los bancos no, pero nosotros es bueno poner plazos. ¿Plazo de qué? Para firma de escritura, o sea, firmamos minuta y te tienes que mudar en 30 días para firmar escritura. Ah, ya. Pero No, y ahí... Hay casos en que el banco, porque los inversionistas por querer hacer el desembolso corren, ¿no? Pero ya una vez hecho está hecho el desembolso, ya no les importa cuánto tiempo. Por eso voy. O sea, siempre hay que poner plazos para la firma de escritura. Lo otro es que, de nuevo siempre vamos a caer en la elaboración de la minuta. La elaboración de la minuta es todo, ¿ya? Y muchas veces el banco, por apurados, no hace buenas minutas, ¿no? Y me ha tocado una vez, de que, como Orlando, de que el banco puso, ya, la firma de escritura, o sea, por más que tenía una deuda hipotecaria el comprador, el banco simplemente hizo, ya, te doy el cheque a la firma de escritura. Y en la notaría, el abogado de la notaría dijo, oye, pero... Y el banco recién se dio cuenta, ¿no? Oye, pero tiene otra deuda hipotecaria, entonces no le vamos a entregar el cheque hasta que levante esa deuda. Pero eso no dice en la minuta que está firmada y el banco ya lo conoció y dice el cheque acá. No le entregaron el cheque y se tuvo que hacer una adenda en la misma notaría, indicando de que el cheque queda en custodia hasta que se haga el levantamiento. ¿Cuál fue el problema ahí, el error? De que no hubo una revisión correcta de la minuta. Por ningún lado, ni de nuestro lado, ni del lado del otro REMAX, ni del banco, ni el abogado que hizo la... Ya, el último caso, el comprador compra con crédito bancario, el vendedor son 3 personas copropietarios, uno vive en el extranjero y el vendedor vive ahí. Entonces se va complicando, ¿no? Porque el vendedor también tiene... A ver, Teresa, ¿cómo sería esa reunión? El vendedor es 3 copropietarios y uno vive fuera. El vendedor vive en el DEPA. El vendedor tiene poder. Claro, esa es una pregunta, ¿no? Oye, el que vive afuera, ¿alguno de ustedes tiene poder sobre esa persona? No, no tenemos el poder. Tiene que dar para que la persona que está afuera llegue, ¿no? Llega, ¿cuándo tiene que venir? Bueno, hay que ver, pues, ¿no? Porque si está el crédito ya en puerta, dentro de los 30 días puede venir, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tiene que quedarse la persona? Por lo menos son unos 15 días, ¿no? No, o sea, que tiene que venir, claro, tiene que venir para la firma de escritura. Un par de días antes y ya está. Es que la carta de poder, ojo, la carta de poder tiene que estar inscrita en servicios públicos. No es que cada una carta, no. Tiene que estar correctamente escrita. Y la inscripción de recursos públicos se puede mover 10 días. Tú sabes que vas a salir. Entonces,
puedes dejar ya, por si acaso, sí. Claro, entonces es mucho más fácil para Sí, que claro. ya... Si uno de los tres se va a ir a vivir afuera, déjale el poder a tu hermano para que, o al otro, para que haga todo. Listo, eso sí. Pero si ya vive afuera, entonces lo traemos o que venga también lo pueden antes de la hacer firma. afuera, Enrique. No, lo pueden eso- hacer no. poniendo desde el extranjero por la embajada. No, bien, No, la no, vida. Se puede hacer que Enrique, pero en ese caso no tendría que estar también el tercer copropietario en la firma de la visita. Pero si uno ya tiene los poderes, no es No, pero necesario. si no tiene poder, Ah, tiene sí, que estar claro. desde todo. Claro, eso no es muy importante. Claro, sí. Tienes razón, porque tiene que firmar minuta y escritura. Entonces, efectivamente, tendría que estar 15 días. O un mes, porque es dependiente de Un mes. Y después se complica también con el pago del impuesto a la renta, ¿no? Porque el que vive afuera, Tiene que generar su para que pagues impuesto a la renta, tienes que tener un RUT. Y el que vive afuera, y si no es domiciliado aquí, seguro no puede sacar el RUT. Como no puede sacar el RUT y tiene que pagar un impuesto a la renta, por ley lo paga el comprador, su parte. No es que el hermano le pague a él, porque ahí el hermano pagó más, se acabó ahí. Ahora ha salido la ley de que todos los bienes que son traspasados desde 2004 hacia adelante ya no pagan impuestos. No, eso no dice la ley. No, La ley dice, la leí, pero no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Desde hace 2 años. Desde 2 años. Desde 2 años. No. Propiedades adquiridas antes del 2004. Ya me acordé. Si tú compras una propiedad antes del 2004, pero no completa, o sea, diste, por ejemplo, tienes el 20% de la propiedad, porque fue una herencia, tienes el 20% antes del 2004, y después del 2004, la mamá que tenía en otra parte fallece, y tú ya tienes el 80%, digamos. ¿Ya? Antes decías no, pero eres dueño después del 2004, tienes que pagar. Ahora no. Ahora, como tú eres dueño del 20% antes del 2004, aplica eso. Aplica lo anterior, lo primero. No si eres dueño después, pues ya termina, ya es parte de 100%. Entonces, no ha cambiado, todo sigue igual. Lo que haga, hay una nueva ley que indica de que si tenías el 20% porque tu padre falleció en el 2004 y después tu madre fallece después del 2004 y eres dueño ya completo de la propiedad, antes sí pagabas porque eres dueño después del 2004. Pero ahora aplica la primera, porque ya tenías una Pero adicionalmente, aquellas personas que tienen una propiedad, una vez que fue adquirida antes del 2014, con el concepto de vivencia de 2 años, también no pagas impuesto a la renta. Obvio, eso siempre lo hay. Pero eso si eres único dueño y vives más de 2 años ahí. Correcto. Si la pobre no ha ganado nada el cliente, tampoco paga. O sea, si eres soltero y El cliente no pagó porque no había No gana casi 5% de la ganancia. Pero para todos, pero chicos. La última pregunta más. ¿Ya? Cuando calculan el impuesto a la renta que tiene que pagar el vendedor, también lo calculan sobre el depósito y sobre el estacionamiento. No debería ser, porque el estacionamiento y el depósito no son casa habitación. pero el predio está dentro de eso. No, pero sí, también la... Buena pregunta, no, ahí me agarras, no sé. O sea, no, pero en la ley dice que no debería ser porque solamente se considera para las